Grabando. Es bueno que el viernes estuvimos dando el tema de números índices con las tres comisiones, con dos comisiones más, en realidad eran tres comisiones. Así que el tema de números índices es muy probable que algún ejercicio entre en el parcial, porque es un tema bastante sencillo, con lo cual, por favor, los que no pudieron ir el viernes a clase, véanlo o vean el práctico o vean las notas de cátedra, ayúdense con las notas de cátedra para poder desarrollar. Nosotros, como el lunes tuvimos feriados, recordarles que el día viernes vamos a tener una clase adicional, digamos, para recuperar. Va a ser el día viernes a esta misma hora, de 2 a 4. ¿Sí? O sea que ahí tenemos una clase más y nos quedaríamos con dos clases la semana que viene antes del parcial. ¿Sí? El parcial entiendo que es el 26. Alguien me mandó un mensaje, alguna compañera de ustedes, un compañero me mandó mensajes por el temita de que se están solapando las fechas de exámenes finales con los exámenes del parcial nuestro. Yo lamentablemente no puedo hacer mucho al respecto. Esos temas de parciales, de planificación de exámenes, los ve el encargado de la cátedra, el contador Dante Quiroga, así que por ahí sería conveniente que lo puedan llegar a contactar a él y bueno, para transmitirle la inquietud, a ver si se puede hacer algo, ¿no? Hacer algo respecto a prorrogar el parcial o alguna cosa así. Me preguntan por el chat si tengo la grabación del día viernes. Mira, no tengo la grabación porque la grabación la hizo la profe Lorena Rojas, ¿sí? Ella pidió el aula y reservó el aula virtual, digamos. Así que entiendo que ella la debe tener, si es que no tuvo algún problemita con su compu, ¿sí? Así que si le pueden contactar a ella, mejor. Bueno, nosotros seguimos entonces con lo nuestro. Hoy vamos a continuar con el tema que dejamos en la clase pasada. Nosotros veníamos viendo el práctico, ya habíamos empezado a ver el práctico número 7, segunda parte, que tratábamos con variables continuas, ¿no? Empezamos a ver cómo trabajábamos para calcular o para usar estos modelos de los que venimos hablando cuando yo tengo una variable que es continua. Entonces habíamos venido trabajando con el primer modelo, que era el modelo exponencial, perdón, el modelo uniforme. Les voy a compartir la pantalla para que vamos viendo. Bien, esta era la clase de la semana pasada, donde nos quedamos. Vamos a ver, haciendo algún tipo de repasito. Veníamos viendo la distribución uniforme, ¿sí? ¿Se acuerdan que era a los efectos del cálculo era lo más sencillo? Habíamos trabajado empezando a trabajar con cálculo de áreas. En este caso, decíamos, era en la distribución uniforme, lo podríamos hacer integrando o trabajando con un concepto que ya traemos medio incorporado desde hace mucho tiempo, desde la primaria, que era calcular el área de un rectángulo, ¿sí? O sea, es base por altura, con lo cual, por eso se dice que este es uno de los modelos más fáciles de calcular, ¿sí? Después del modelo uniforme, empezamos a ver el modelo exponencial y ahí nos quedamos, ¿sí? Con lo cual, de ahí vamos a partir ahora. El modelo exponencial, como venimos viendo, trabaja con variable que es continua. Espera un momento que voy a sacar esto. Ahora sí. El modelo exponencial, le decíamos, es otro modelo para variable continua, pero que tiene una cierta característica
muy especial, que es que se relaciona muchísimo con el modelo de Poisson. Es decir, el modelo de Poisson, que es un modelo para variable discreta, trabajaba con, decíamos, cantidades de ocurrencia, y acá, por eso le hice acá este grafiquito, cantidades de ocurrencia, ¿no es cierto?, en una unidad de tiempo, espacio, volumen, en un continuo, ¿sí? Sería. Ahora, si nosotros nos pensamos un poquito, en el medio de esas cantidades de ocurrencias que son discretas, que son ocurrencias de Poisson, ¿sí? Hay un intervalo en el cual vamos a tener una variable continua, ya sea en tiempo, espacio, volumen, ¿sí? Pero vamos a tener una variable que es continua. Nosotros acá en la parte de economía, generalmente trabajamos con la variable tiempo, ¿sí? O sea que lo más usual es que encontremos, para trabajar con este modelo exponencial, algún caso referido a la variable tiempo, es decir, el tiempo que transcurre entre dos eventos de Poisson, ¿sí? Digamos, esta instancia que hay acá en este gráfico, vamos a ver si lo podemos ver, esta distancia, bueno, esta distancia de acá es la que se distribuye Poisson, ¿sí? Que la vamos a definir, o se definía como tiempo que transcurre entre eventos de Poisson, ¿sí? Como el tiempo es una variable continua, entonces usamos exponencial. Esta función de densidad, perdón, este modelo exponencial tiene una función de densidad, que es esta que está acá, que se define completamente, ¿sí?, con un solo parámetro. Entonces yo tengo que saber un solo dato para poder usar o poner en práctica este modelo, que vendría a ser el mu, ¿no es cierto? Este mu que tengo acá, que se define, dice, como el tiempo promedio entre eventos. El tiempo promedio entre eventos. Es decir, que yo, para poder usar el modelo, lo único que me hace falta saber es cuánto tiempo transcurre en promedio entre dos eventos de Poisson. O sea, entre dos eventos, digamos, que se modelan Poisson. Que ya habíamos visto algunas características, ¿sí? El modelo de Poisson tiene algunas características específicas, ¿sí? Pero eso ya lo vimos en las clases anteriores. Entonces, la función exponencial va a tener unas formas una función que se va a graficar de esta forma, en la cual va a partir de 1 sobre mu, ¿sí? Es decir, yo, ¿por qué digo que parte de 1 sobre mu? Y bueno, porque si yo en esta función de densidad reemplazo x por 0, aquí le doy a x el valor 0, y opero algebraicamente, esto me va a quedar 1 sobre mu. Es decir, yo voy a partir, cuando x es 0, desde, desde este punto, ¿sí? Y de ahí en más, yo voy a seguir avanzando. Si nosotros le diéramos más valores a alguna función en específico, iríamos a encontrar este gráfico, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que x no puede ser menor a 0, ¿sí? No puede ser números negativos, porque estamos hablando de tiempo, ¿sí? Y otra cuestión es que el tiempo promedio siempre va a ser mayor a 0. Bajo estas características se mueve el modelo exponencial. Tenemos acá cómo se calcula su esperanza, cómo se calcula su varianza. Y en definitiva, decíamos, nos vamos a manejar, en lugar de integrar y de calcular las integrales correspondientes para hacer el cálculo de estas áreas, ¿sí?, nos vamos a manejar ya con unas ciertas fórmulas que ya son los resultados de las integrales, ¿sí? O sea que acá, directamente con estas fórmulas de acá, nos vamos a manejar reemplazando, ¿no es cierto?, los valores de mu y los valores de A y B, que serán los intervalos donde yo quiero calcular las probabilidades correspondientes. Bien. Después habíamos hablado de que cómo representábamos, cuál era la relación entre Poisson y exponencial en un caso concreto. Y decíamos, había dado un ejemplo que era
supongamos que yo tenga un modelo de Poisson, es decir, estoy en una situación de Poisson, con lambda 10. Es decir, acordémonos que lambda en Poisson es el número promedio o la cantidad promedio de ocurrencias, decíamos, por unidad especificada, por unidad en la cual yo esté trabajando. ¿Sí? Si son kilos, serán kilos, si son días o años, si son metros cuadrados, bueno, depende de la unidad que trabaje. Esto siempre va a ser la cantidad promedio de ocurrencias en esa unidad. ¿Sí? Entonces decíamos, estamos hablando de que lambda es 10, que era 10 autos por hora. Yo sé que pasan, supongamos, por determinado lugar o determinada posición en alguna ruta, digamos, pasan 10 autos por hora. ¿Sí? En promedio pasan 10 autos por hora. Entonces nosotros habíamos hecho este gráfico para poder entender la relación. Entonces, supongamos que toda esta distancia sea la hora. ¿Sí? Yo digo, acá pasó un auto, ¿sí? Acá hubo un evento de Poisson, y acá recién pasa otro auto. ¿Sí? Porque pasan, en una hora dice, eh, perdón, pasan 10 autos. ¿Sí? Entonces pasan en, en esta distancia, vamos a tener 10 eventos. Por acá estaba marcado, ¿sí? Son los eventos de Poisson. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Este no lo vamos a contar. Bueno. Ahora decíamos, si yo en una hora tengo que pasan 10 autos, tengo 10 eventos de Poisson, la pregunta es, bueno, o en promedio, digamos, ¿cuánto tiempo pasa entre esos autos? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando en promedios, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que a esa unidad la debería dividir entre 10 en forma proporcional, ¿no es cierto? Para poder llegar a tener noción de ese promedio de tiempo. Entonces caemos en que el tiempo promedio entre cada pasada es 1/10. ¿Sí? 1/10 horas. ¿Para qué? Y bueno, tal de que en una hora yo pueda tener 10 autos o 10 ocurrencias, digamos, ¿no? Lo que descubrimos acá, el cálculo que hicimos, es el mu de exponencial, el tiempo promedio entre eventos de Poisson. Entonces el mu, decíamos, de exponencial va a ser 1/10. Y básicamente lo que hacemos es 1 sobre lambda. Y esta es la relación que hay entre Poisson y exponencial, básicamente, que la podemos definir o expresar de esta forma. ¿Sí? Mu va a ser igual a 1 sobre lambda. Y si nosotros hacemos el pasaje de términos, lambda va a ser igual a 1 sobre mu. ¿Sí? O sea, como, digamos, estamos hablando desde una misma situación en la cual, por un lado, ponemos énfasis en la cantidad de ocurrencias en un tiempo determinado, y por otro lado ponemos énfasis, o nos fijamos, no en la cantidad, sino en el tiempo que pasa entre cada una de esas ocurrencias en promedio. ¿Sí? Bien, con esto vamos al práctico. Vamos a la guía. A ver qué pasa. Dice, el ejercicio donde nos quedamos, el ejercicio 5. Dice, en un centro rural para la atención de emergencias, el tiempo entre llegadas, vamos a ir resaltando algunas cositas. Dice, el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial, con un tiempo medio entre llegadas de 1,25. Bueno, hasta ahí, ¿qué nos dice? Bueno, primero que ya el modelo nos está cantado, ¿sí? Ya está explicitado. Es una distribución exponencial. ¿Por qué? Porque estamos analizando la variable tiempo, ¿sí? Nos estamos fijando en la variable tiempo. Ahora, el tiempo medio entre llegadas es de 1,25. Ahí lo que me está dando es el mu, ¿sí?
mu es 1.25 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre dos llegadas en este centro rural, en promedio, hay 1.25 horas entre llegadas. Ahora, y se encuentra la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a una hora, mayor que una hora, y se encuentre la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor que 2 horas. Bien. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es que definamos la x como tiempo entre llegadas y la probabilidad de que x sea mayor a 1 y la probabilidad de que x sea mayor a 2. ¿Sí? Bien. Esto, digamos, es bastante sencillo. Vamos a volver acá. ¿Cómo se operaría? Y bueno, para eso ya habíamos calculado, ¿no es cierto?, estos resultados con integrales. Entonces, el que sea x mayor a 1 y mayor a 2 vendría a ser esta situación, ¿no es cierto? Esta situación de acá, la probabilidad de que x sea mayor a un valor dado, y que eso la podemos encontrar a esa probabilidad o a esa área haciendo e a la menos a, que es el valor que yo tengo, dividido mu. Entonces vamos a operar de esta forma. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor a 1, acá vamos a poner x, antes que nada defino x como tiempo entre llegadas a, creo que era a un centro rural, ¿sí? A un centro rural de emergencia. Entonces, quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor a 1, con lo cual tendré que aplicar la formulita que ya habíamos visto. En un segundo que me pongo acá. Esto quedaría e a la menos 1, ¿sí? Porque acá a vendría a ser 1, dividido mu. Y el mu habíamos dicho que era acá mu igual a 1,25. Acá sería 1,25. Bien, este resultado me da a mí 0,4493. Si lo pueden corroborar a alguien, mejor. Eso lo saqué yo. La otra pregunta es la probabilidad de que x sea mayor a 2, y bueno, es solamente reemplazar en la misma función porque es el mismo caso, y esto me daría 0,2019. Bien, bueno, eso sería todo, ¿no? Acá el modelo exponencial no me exige tampoco mucha matemática, es simplemente un reemplazo sencillo, y ustedes ven que ya yo teniendo o acordándome de estas este, expresiones, puedo calcular cualquier probabilidad, digamos. Si me dicen la probabilidad de que el tiempo entre llegar esté entre 2 y 4, bueno, uso esta. Si tengo mayor a algo, uso esta. Y si tengo menor a algo, usaré esta. O sea que acá tengo los tres casos posibles, que son las tres posibilidades que tengo. ¿Ah? Bien, eso sería el ejercicio número 5. Vamos a ver el ejercicio 6 que nos propone, dice, vamos a borrar esto.
El ejercicio 6 me dice, en el ejercicio 5, en vez de ocuparse del tiempo entre llegadas al centro de atención de emergencia, concéntrese en las llegadas, en un lapso de tiempo dado. ¿Sí? Es decir, lo que hago es voy a cambiar de variable, voy a hacer ese juego, esa relación que existe entre los dos modelos, ¿no? Entonces, si me dice concéntrese en las llegadas, ¿sí? Las llegadas tendría que ser la cantidad de llegadas en el tiempo determinado, estamos hablando de que eso se va a distribuir Poisson, ¿sí? La variable x, cantidad de llegadas, se seguirá un modelo de Poisson, porque es una variable discreta. Ahora dice, observe que las hipótesis para las distribuciones exponenciales y de Poisson son idénticas. Observe también que un tiempo medio entre llegadas de 1,25, tiempo medio entre llegadas de 1,25, que es el parámetro que usamos en el ejercicio anterior, dice, indica un promedio de 0,80 llegadas por hora. Analicemos esto un poquito. Profesor, Sí, tengo una consulta con respecto al punto anterior. sí, El resultado ese que obtenemos aplicando la fórmula, por ejemplo, el 0,4493, ¿cómo se sí. lo interpretaría? ¿Es la probabilidad de qué? En la probabilidad, en el primer caso, cuando hicimos x mayor a 1, acuérdate que x es el tiempo entre llegadas, ¿no? Tiempo entre Ajá. llegadas. Entonces, El 1S sería una hora. correcto. Claro, la probabilidad de que x, digamos, la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a una hora es 0,44. No, listo, profe, gracias. Buenísimo. Entonces decíamos acá, vamos a analizar esto que dice acá. Indica, dice, si yo tengo un promedio, dice que hay, y yo vuelvo al gráfico que hice la vez pasada, ¿no? Vamos a hacerlo así. Si yo tengo un continuo, un intervalo, y me dice que el tiempo entre dos eventos de Poisson es más de una hora, es decir, pasa más de una hora en promedio, ¿no es cierto?, para que pase otro evento una vez que ya pasó uno. ¿Sí? Tengo 1,25 horas entre dos eventos. Entonces me dice, como yo en lambda, ¿sí? Perdón, en Poisson, tengo que conocer lambda, ¿sí? Lambda es cantidad promedio de ocurrencia por unidad, ¿sí? Si yo quiero trabajar en horas, yo lo que debería acá es calcular, dice, para trabajar en llegadas por hora. Entonces la pregunta sería, si entre dos eventos de Poisson pasa 1 hora 25, ¿sí? ¿Cuántos eventos ocurren en una hora? ¿Sí? En promedio. Entonces lo que habría que hacer acá es decir, si en 1 hora 25 hay una llegada, ¿sí? En una hora, no, una hora, ¿cuántas llegadas? ¿Cuántas llegadas habrá? Y evidentemente, digamos, si una llegada la espero recién pasada la hora 25, quiere decir que en una hora voy a tener menos llegadas, ¿sí?, que una. Entonces voy a decir, calculando la regla de 3, voy a poner 1 por 1 dividido, o sea, la respuesta sería 1 sobre 1,25. 1 dividido 1,25 es igual a 0,80. Y ese es el dato que yo tengo acá, ¿sí? De ahí sale, digamos, de haberlo razonado de esa forma. O sea que si yo me fijo en la cantidad de llegadas, variable discreta, yo voy a tener para un mu de 1,25, mi lambda por hora va a ser 0,80 por hora, ¿sí? Por unidad de tiempo en este caso.
Entonces, vamos a los incisos, a ver qué me pide. Una vez que ya destripé esto, ¿no es cierto? Ya pude llegar a razonar de dónde sale y cómo es la relación. Me dice, inciso A, utilizando las probabilidades de Poisson, me dice, claro, porque ya estoy viéndolo de este punto de vista, encuentre la probabilidad de que no haya llegadas en una hora. Es decir, me está pidiendo de que calcule la probabilidad de que X cantidad de llegadas por hora, ¿sí?, sea igual a 0, que no haya llegada. Y después me dice que encuentre la probabilidad de que no haya llegadas en 2 horas. Y fíjense, yo acá, en el inciso A, tengo un lambda de 0,80 por hora. En el inciso B me dice, encuentre la probabilidad de que no haya llegadas en 2 horas, ¿sí? Y acá, ¿se acuerdan que decíamos que el lambda, el Poisson, era proporcional a la unidad especificada? O sea que en este caso, yo voy a calcular la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿cierto? Porque me dice que no haya llegadas, pero nada más que yo tengo que prever que lambda va a ser el doble, ¿sí? Porque me dicen 2 horas, yo tengo, si en una hora pasa a 0,80, en 2 horas va a ser 0,80 por 2, sería 1,60. ¿Está? Entonces ya ahí ya me queda, digamos, ya directamente voy a usar el modelo. Tengo la probabilidad que hay que calcular y el lambda correspondiente de acuerdo al enunciado. Vamos a ver cómo nos queda. Eh, el x igual a 0, lo voy a plantear acá, en un segundo. Entonces acá pongo x, cantidad de llegadas al centro, plural, y acá va a ser la probabilidad de que x sea igual a 0, el inciso A, con un lambda igual a 0,8. Y después me pide que calcule la probabilidad de que también que x igual a 0, es decir, que no llegue, pero en 2 horas. Entonces tengo que proporcionar mi lambda a 2, con lambda 1,60. Esto podemos ir tranquilamente a las tablas. Entonces vamos a encontrar, a ver, vamos a borrar esto. Así nos deja ver la tabla. Bien, entonces primero tenemos que buscar, acuérdense, en la tabla un lambda 0,80 y un x0. Vamos a buscar el lambda 0,80, sería entrar por esta columna, y de ahí x0 por esta columna. Nos quedó aquí, 0,4493. Y para 1,60, vamos a ver, vamos anotando, ¿dónde estoy? Acá. O sea que acá sería, esto sería 0,4493. Y para 1,60 tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Encontrar el lambda 1,6 que debe estar abajo, porque acá, fíjense, acá llega hasta 1,4, vamos hasta 1,6, sería acá, y x0, y me da 0,2019. 0,2019. Y esas son las probabilidades. O sea, acá en 0,44 sería la probabilidad de que no llegue nadie, o que la cantidad de llegadas sea 0 en una hora. Y 0,20 con 19 sería la probabilidad de que no llegue nadie, pero en 2 horas. Fíjense en el ejercicio, en el 6, nos dice, el inciso C me dice, compare sus respuestas. Me dice, compare las respuestas. Y casualmente yo las puse acá así, para comparar. Y fíjense que acá ocurrió algo extraño, ¿no? O no. Fíjense que este valor es el mismo que este, y este valor es el mismo que este, ¿sí? ¿Por qué será?
Y bueno, evidentemente marca la relación de los modelos, ¿sí? Es decir, que yo diga que no llegó nadie en una hora, ¿sí? Es lo mismo que diga que transcurra más de una hora entre dos llegadas, ¿sí? Por eso es que las probabilidades son idénticas, exactamente igual, porque estamos trabajando con con la misma probabilidad, estamos calculando la misma probabilidad, nada más que vista desde dos puntos de vista distintos. ¿Tá? En el caso siguiente sería lo mismo, que yo diga que no llegue nadie en el término de 2 horas, significa que el tiempo entre dos llegadas sea mayor a 2 horas. ¿Sí? O sea, si el tiempo es mayor a 2, significa que dentro de esas 2 horas no llegó a nadie, ¿sí? Y es lo mismo que estoy diciendo acá, nada más que dentro o desde el punto de vista de Poisson. Bueno, entonces esta sería la forma de analizarlo al ejercicio. Vamos a ver. Admito que hay que sentarse y pensarlo un poco, ¿sí? No, esto no es para mecanizarlo, ¿sí? No es para mecanizarlo, por lo cual este, les voy a dejar como tarea para que traten de hacerlo solos al punto 7. El punto 7 estamos trabajando de la misma manera, ¿no? Estamos en una situación parecida. Entonces, les dejo el 7 para que lo piensen tranquilo y puedan llegar a internalizar y a razonarlo de alguna forma para resolver. Si cualquier cosa, lo vemos en la clase o en consulta. El ejercicio 8 encuentre, dice, el valor esperado de la desviación estándar. Bueno, acá el ejercicio 8 es básicamente reemplazar ciertos valores porque el desvío y la esperanza ya tenemos, digamos, el cálculo que era este. Acá, en exponencial la esperanza es igual a mu, que es el tiempo promedio entre llegadas, la varianza es mu cuadrado, o sea que el desvío es igual a mu, o sea que es el mismo. No hay mucha más vuelta ahí. El ejercicio 9, y bueno, el ejercicio 9 habla digamos, de algunas características, ¿no es cierto? Que ya la vimos, sobre todo cuando hablamos de Poisson. Así que eso los remito a la clase pasada, creo que es cuando vimos Poisson, para poder contestarlo. Es básicamente un poco de interpretación de los supuestos, digamos. ¿Qué supuestos se deben dar para poder aplicar estos modelos? Bueno, vamos al ejercicio 10, que ahí ya nos metemos en otro modelo, y yo diría que esto es, digamos, lo más importante, o sea, llegamos al punto más importante de la materia, digamos, que es un modelo que se llama normal. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata el modelo. El modelo normal, o distribución normal, es un modelo muy importante en estadística, diría yo que es la estrella de estadística, y que los que son licenciados lo van a sufrir, lo vamos a seguir viendo en estadística 2, cuando tengan que cursar estadística 2, los licenciados en economía y los licenciados en administración. ¿Sí? Los contadores, creo que la tienen como opcional, creo que un año más, y creo que ya después se desaparece también como opcional, entiendo algo así. Pero, de todas formas, hay que ver. El modelo normal tiene una importancia radical que, habíamos dicho, es muy utilizado. ¿Pero por qué se utiliza mucho? Y por una sencilla razón, que hay muchas variables en la naturaleza que siguen esta distribución. Muchas variables se van a distribuir de acuerdo a este modelo, con lo cual, yo si sé utilizar el modelo, voy a poder calcular probabilidades de una determinada cantidad de variables que existen en la naturaleza. ¿Sí? Como característica, el modelo tiene la curva, digamos, la función de densidad, que
Es una función bastante complicada, pero la vamos a poner acá para que la conozcamos nada más. La función dice 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por pi. Este pi es el número pi, sigma cuadrado, se me hizo muy larga, vamos a recortarlo hasta ahí. Por e, siempre aparece el e, la base del logaritmo este, a la menos, que cae un corchete, x menos mu cuadrado, dividido 2 por varianza. Todo eso diferencial de x. Bueno, esta es la definición o la fórmula de la función de densidad, ¿sí? Teóricamente nosotros lo que deberíamos hacer, si yo quiero calcular probabilidades, sería integrar esta función, ¿sí? Evidentemente la función no es muy sencilla de trabajar. Acá vamos a poner una condición. En este caso, x va a variar, o va a tener todo el rango de variación de la línea de una línea numérica, ¿no? Va a ser, x va a poder tomar valores desde menos infinito hasta infinito. La vamos a especificar, la esperanza va a ser mu, y la varianza va a ser raíz de sigma. Perdón, acá vamos a cambiar un poquito para que se entienda. La varianza, sigma cuadrado, ¿sí? Y el desvío, raíz de la varianza. Perdón, acá estoy haciendo lío con las notaciones, pero es para que quede más claro. Ahí está. Estas serían las especificaciones del modelo, con lo cual ya lo tenemos ahí. ¿Qué pasa? El modelo este, como característica, si yo armo una gráfica, voy a ver que es una gráfica que es simétrica, ¿sí? Segundo, va a ser mesocúrtica. ¿Se acuerdan que en los primeros prácticos hablamos de la curtosis, que era el grado de el nivel de apuntalamiento de la curva, y decíamos la mesocúrtica es el nivel medio, ¿sí? O sea, va a estar en un nivel moderado de apuntalamiento. La forma de la distribución se dice acampanada, o vamos a decir que tiene forma de curva de Gauss. Gauss era un matemático, ¿sí? Un matemático que, bueno, la planteó de esa forma y la estudió de esa manera. Por otro lado a ver, la dibujamos. Este modelo, yo tengo acá los valores de x y obviamente la altura, vamos a poner la probabilidad de x. Esto me está diciendo que la curva es así. Vamos a hacer así. Entonces acá, en este caso, x se distribuye normal. Otra característica es que es asintótica al eje de las x. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir acercando, esta función, se va a ir acercando cada vez más a x, pero jamás la va a cortar. Lo va a cortar al eje, nunca lo va a cortar al eje, ¿sí? Siempre va a ir acercándose mucho más, pero a medida, por supuesto, se va acercando al eje x a medida que va acercándose a menos infinito y a medida que va acercándose a más infinito, pero nunca lo va a cortar, ¿sí?
Entonces, evidentemente, acá, como decíamos, si yo tengo una variable que se distribuye normal, tengo que tener ciertos parámetros de este modelo. O sea, con qué valores necesito saber para poder trabajar con el modelo. Y bueno, si nos vamos a la función de densidad, los dos valores que necesitaría saber son la media, ¿sí?, que es mu, y el desvío. Media y desvío, que son conceptos que ya los tenemos incorporados, ¿sí? Son los mismos conceptos que venimos viendo desde los primeros prácticos, ¿sí? O sea, esos valores son los que vamos a tener que conocer acá para poder evaluar este modelo. Bien, vamos a ver ahora cómo lo llevamos a la práctica. Decíamos, el modelo es, digamos, matemáticamente dificultoso de trabajar si yo lo quiero integrar esta función de densidad, ¿sí? Y más dificultoso se da porque yo voy a tener dos parámetros, es decir, dos valores, y esta función me va a dar valores distintos para cada una de las distintas combinaciones entre mu y desvío que yo pueda tener. O sea, si yo me pongo a pensar cuáles son los valores de mu y de desvío que yo puedo tener, son infinitos, ¿sí? Son muchísimos. Y más si yo pienso en las combinaciones de esos dos valores para poder tener este tipo digamos, para poder evaluar esta función. Entonces, por esa razón es que aparece el modelo normal estándar. ¿Qué significa estándar? Y bueno, algo estándar es algo que se usa en forma genérica, ¿sí? En forma, para cualquier caso sería, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo para llegar a este modelo normal estándar? Se hizo un cambio de variables, ¿sí? O sea, yo lo que estoy buscando es simplificar, ¿no es cierto?, el cálculo. Entonces yo digamos, no yo, sino los matemáticos que estudiaron esto, a este valor de x lo llevaron a un valor que le pusieron de nombre z, ¿sí? Cambiaron la variable. A esta x la transformaron en z. ¿Cómo hicieron ese cambio de variable? Trabajaron en función de la variable que yo tenía, a esa variable le restaron la media y le dividieron por el desvío. Esto es lo que se conoce como fórmula de estandarización. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿O cuál es la utilidad? Bueno, primero, si yo trabajo con la misma variable x y le sumo y le resto algunas cositas, la distribución de x no me va a cambiar. O sea que si x se distribuye normal, z también va a seguir esa distribución normal. Es decir, esta nueva variable que encontramos acá también se distribuye normal. Ahora, en el caso de la media y el desvío, esta variable z, y por eso es que se hace este tipo de estandarización, lleva a que si yo hago este cálculo, esta conversión de la variable, la media siempre va a ser, perdón, 0, la media de z siempre es 0, y el desvío de z siempre va a ser 1, ¿sí? O sea, las propiedades matemáticas de hacer este cálculo hacen que la distribución de z tenga media 0 y desvío 1 en todos los casos. Es decir, entonces ya me desprendo de esta cuestión de decir yo pensar, hay millones de posibilidades de combinaciones entre medias y desvío. Acá no. La media de z es 0 siempre y el desvío va a ser 1. ¿Tá? Entonces, cuando yo hago esa conversión es donde aparece evidentemente, y acá en este mismo gráfico, quiere decir que yo lo que voy a hacer es, a estos valores de x yo voy a tener otro eje de valores, perdón, de z, tal que, digamos, para cada valor de x voy a tener su correspondiente valor de z, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, aplicando esta fórmula. Entonces, para este x sub 1, yo voy a tener un z sub 1, ¿sí? Un valor de z para
cada, o para cualquier valor de x. O sea, va a aparecer este eje adicional que después lo vamos a ver. Bueno, ¿esto qué es lo que, digamos, o cuál es la utilidad de que yo llegue a encontrar que z tiene desvíos y medias fijos? Que yo voy a poder tabularlo. Es decir, yo a este modelo lo voy a encontrar, a este normal estándar, va a tener, o la vamos a encontrar, calculados en una tabla, ¿sí? Entonces yo voy a tener una tabla para poder trabajar, ¿sí?, de forma más sencilla y más práctica, ¿sí? Obviamente, como decíamos, que las tablas en algún momento han sido el boom, ¿no es cierto?, en estadística, porque era una facilidad enorme, hasta que empezaron a salir los software, y hoy por hoy las tablas como que están un poco devaluadas, no están siendo muy utilizadas en la práctica, y se utilizan el cálculo por software, pero de todas formas, para aprender, aunque es lo que estamos haciendo a nuestros fines, digamos, está bien. Bien, vamos a ver la tabla. Profe, y una consulta, ¿en el Sí, examen nos van a dejar tener las tablas? sí, obviamente. Sí, sí. Sí, en el examen, en los exámenes escritos, en los parciales, generalmente, o ya viene la tabla impresa, bueno, cuando estábamos en presencial, les dábamos ya el enunciado con la tabla impresa en el dorso, ¿sí? O les permitíamos sacar las tablas. En todos los casos, eh, si no, no hay manera, si no, no hay forma de resolverlo, ¿sí? Por lo menos, es decir, no hay forma hasta donde nosotros lo dictamos. Obviamente alguien en alguna carrera de ingeniería en donde pueden agarrar y trabajar con integrales, a lo mejor sí lo pueden resolver de mano, ¿no? Pero nosotros no nos metemos en, esa, en ese tema. Nosotros trabajamos con la tabla. ¿Cuál es la tabla que vamos a usar? Fíjense, nosotros en el compendio de tablas tenemos 3 tablas paranormales, que la vamos a ver, o la van a ir viendo a medida que le vayan agarrando la mano, ¿sí? Dice distribución normal estandarizada, función de distribución. Acuérdense que ya saben que la función de distribución es la función de acumulados, ¿sí? Ya lo vimos, es un concepto que ya conocemos. Entonces acá quiere decir que esta tabla me da los acumulados desde menos infinito hasta cierto valor. La del medio dice distribución normal estandarizada, áreas bajo la curva, que es la que vamos a usar nosotros, vamos a empezar a usar. Y la distribución normal estandarizada, valores con probabilidad de ser excedidos igual a alfa, que vendría a ser otro caso, este, que también la podríamos llegar a utilizar, ¿sí? Pero yo lo que les recomendaría es, empecemos con la tabla de 16, manejemos bien la tabla de 16, y en el llegado caso de que nos interese conocer el funcionamiento de las otras 2 tablas, vayamos por ahí. Pero en general con esta tabla de la página 16, vamos a andar más que bien para hacer todos los cálculos. Entonces vamos a la tabla 16 de la página 16, esta de acá. Bien, y vamos a analizar un poquito qué dice la tabla. La tabla me dice, acá arriba, vuelvo a repetir, todas las tablas en la parte superior dicen cómo se maneja, ¿sí? Cuál es la forma de usarlo. Entonces acá dice área debajo de la curva, la probabilidad de que z esté entre 0, y dice acá, la tabla, esto me está diciendo que esta tabla me sirve para calcular la probabilidad de un valor determinado, siempre y cuando esté entre 0 y un valor que yo elija, z sub 0, ¿sí? Acá me da la fórmula, digamos, la función de densidad estandarizada y el rango de variación de z que usa la tabla. Y acá me da un grafiquito en donde yo puedo llegar a ver. Y fíjense, si quieren lo agrandamos, a ver si puedo agrandar un poco más. Agrandarlo y lo vamos a poner acá. No se pixela mucho. Bueno, fíjense, la forma es acampanado de Gauss.
nosotros decíamos que Z tenía una media que era igual a cero. Es decir, la media en esta distribución, en la parte justo en el medio, la media es el concepto es la tendencia central, va a ser siempre cero. ¿Sí? Y el desvío va a ser siempre 1. Y fíjense, un desvío es esto. Si yo esto sería un desvío. Esto sería la media. Esto sería un desvío. Y acá sería otro desvío. O sea, esta distancia que hay desde acá hasta acá es un desvío. Cada lapso, digamos, este que está acá, cada distancia sería, equivale a un desvío. ¿Sí? Un desvío. Como esto es simétrico, ya se podrán imaginar que acá también es aplicable la regla empírica que en algún momento aprendimos, ¿no? ¿Se acuerdan que la regla empírica trabajaba casualmente con desvíos? Entonces decíamos que entre la media más un desvío y menos un desvío, tenía una determinada porcentaje, que en este caso lo vamos a leer como probabilidad o como área. ¿Sí? Entonces, esta tabla, eso entre paréntesis, volvamos a la tabla. Esta tabla me va a dar, dice, esta probabilidad de que z esté entre 0 y un z dado, que este es el z sub 0, que tendría a ser esta área, y este cálculo es el que me entrega la tabla. Si yo digo entre 0 y 1, entonces la tabla me va a decir el área que hay entre 0 y un valor de z hacia mi derecha. ¿Sí? Cualquier valor de z, pero siempre hacia la derecha. ¿Tá? O sea, ese es el valor que me entrega la tabla. Es muy importante que ustedes conozcan cómo funciona, porque en base a ese funcionamiento voy a tener que calcular cualquier área que me pidan, ¿no es cierto?, debajo de la curva. Bien, vamos entonces a trabajar un poquito con la tabla. El ejercicio que venimos viendo, a ver, está acá. Es el 10, el que nos toca ver es el 10, dice, suponga que z representa una variable aleatoria normal estandarizada. Estamos en el caso de que z es una variable que ya la tengo estandarizada. Encuentre las siguientes probabilidades. Vamos a ver. Dice, la probabilidad de que z esté entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. Si nos vamos a la tabla, de acuerdo a lo que vimos nosotros, para encontrar esa probabilidad, yo lo que tenía que hacer es sencillamente indicar que z vale 1 y la tabla me va a dar el área de 0 hasta 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para ubicar ese z? Fíjense, en la tabla voy a tener en la primera columna el entero y el primer decimal de z. Y en en la segunda fila sería el segundo decimal de z. ¿Sí? O sea que yo voy a poder trabajar para zetas de hasta 2 decimales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para z igual a 1, yo tendré que ir hasta el entero 1, que es este de acá, aquí, y 0 en el primer decimal y 0 en el segundo decimal, con lo cual el valor, una vez que cruce, va a ser este. ¿Sí? Entonces, ¿qué es 0,34? Es la probabilidad que hay de que z esté entre 0 y 1. Si vamos a ir, me voy a ayudar, para que sea más fácil, me voy a ayudar con la resolución que la tengo por acá. Acá está el modelo. Aquí está, fíjense. El hecho de graficar, de hacer la gráfica correspondiente, ayuda muchísimo en este caso. O sea, yo les recomiendo,
para trabajar con normal, que hagan los gráficos. Acuérdense que los gráficos siempre van a ser una campana de Gauss. Dentro de esa campana va a estar el área que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, en el cálculo que hicimos recién, me daba 0,3413, y gráficamente va a ser esto, entre 0 y 1, es esta área. ¿Sí? O sea que la probabilidad de encontrar un valor de z entre 0 y 1 es 0,3413. Vamos al siguiente, dice la probabilidad entre 0 y 1,65. ¿Sí? Mientras yo tenga el 0 acá adelante, y un valor positivo, ¿no es cierto?, como límite superior, lo único que tengo que hacer es ir a tabla y buscar el z que corresponde. ¿Sí? O sea que, ¿cierto?, que tengo que borrar. Vamos a buscar el 1,65 en la tabla. Entonces vamos, fíjense, vamos a z, busco el entero 1, segundo decimal que es el 6, 1,6, está acá abajo, llego al 1,6, y en el segundo decimal buscar el 0,05 que está acá. O sea que yo cruzo, y este es el valor de la probabilidad que me está pidiendo. Sería 0,45053. Vamos a ver si este es el resultado del... Ahí está. Este es este resultado. ¿Sí? Y el gráfico sería el área entre 0 y 1,65, es decir, un poquito más arriba de la mitad de 1, de 1,5, perdón. Vamos al siguiente. Bien, fíjense, ahora me cambia el área, dice. Quiere calcular la probabilidad de que z esté entre -1, ya no está entre 0 y algo, ¿no? Está entre -1 y 0. ¿De acuerdo? Z varía entre menos infinito e infinito también, ¿sí? Entonces, si z es entre -1, está acá, y 0, está acá. O sea que el área que nos piden es esta. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque la tabla me da áreas, pero desde el 0 hacia un z a la derecha, ¿sí? O sea, cualquier z sub 0 hacia la derecha. Eso es lo que nos da la tabla. Ahora acá me piden un área que está hacia la izquierda del 0. Pero acá entonces me tengo que aprovechar de las propiedades de la curva. Si esta curva decimos, es simétrica, ¿qué quiere decir? Que la curva, la mitad, si yo la parto al medio de la curva, ¿sí?, esta mitad de la izquierda es exactamente igual que la mitad de la derecha, ¿sí? Con lo cual, esta área eh, habría que primero, para usar la tabla, pasarla y encontrar la equivalente hacia la derecha, ¿cierto? Si hacemos un espejo, el área equivalente va a ser, si esto es -1, voy hasta 1, ¿sí? Y esto que está acá sería el área equivalente, ¿sí? Es la misma área que yo busco, ¿sí? Nada más que esta área está en la tabla y esta no, ¿sí? Esta área va a estar en tabla, pero es exactamente igual que la que me piden, que es esta, ¿tá? Entonces, nosotros nos aprovechamos, decimos, de la simetría, de las propiedades de simetría de la curva. Por eso es que la probabilidad va a ser la misma, ¿sí? 0,3413. ¿Por qué? Porque yo en la tabla, lo que voy a ir a buscar va a ser el z igual a 1, ¿sí? Lo voy a calcular de 0 hasta el 1, que es esta superficie, ¿sí? Esta área. Por eso va a ser igual, exactamente igual. ¿Estamos? Entonces así vamos a operar con la tabla, y en todos los casos que tengamos áreas hacia la izquierda en la curva, ¿sí?, o sea, áreas para este lado, vamos a tener que encontrar el área equivalente hacia la derecha para poder ir a la tabla. Por eso es importante, ayuda mucho que podamos graficar. El siguiente caso es un caso muy
similar, que es de menos 1,28 hasta 0. ¿Sí? Es un área hacia la izquierda, que la tengo que primero encontrar el área equivalente hacia la derecha, que será de 0 a 1,28. Y de ahí busco en la tabla 1,28 y me va a salir. Si vamos a ver la tabla, a ver. 1,28 sería entrar por 1,2 acá y 0,08 allá, entonces me queda 1,28. 0,39973. Ese es el resultado de la tabla, que creo que debería ser el mismo que tenemos. A ver. Sí, el mismo que tenemos, 0,39970 y pico. Vamos al siguiente caso. Fíjense que estamos aprendiendo solamente a usar la tabla. La idea del ejercicio es solamente darnos herramientas para entrar a encontrar la maña a la tabla. Siguiente ejercicio. Dice, la probabilidad de que z esté entre menos 1,65 y 1,65. Ya me cambio, ya no es 0, es 1,65. Entonces fíjense, el área que quiere que calcule es todo esto. Acá será menos 1,65 y ahí 1,65. Positivo, negativo y positivo. O sea que quiere que le calcule toda esta área. Entonces, ¿cómo hacemos acá? De vuelta, la tabla, para calcular con la tabla me dice un área desde 0, desde acá, hasta cualquier z hacia la derecha. En este caso, si yo elijo 1,65, me va a dar esta área solamente. ¿Sí? En la tabla voy a encontrar esta área que estoy cuadriculando acá. Y ahora, pero yo quiero encontrar toda esta área completa. Entonces, bueno, ¿cómo hago para encontrar toda la tabla completa? Toda esta área. Y bueno, como ya veo que esta área de 0 a 1,65 es la misma que 0 a menos 1,65, por simetría, quiere decir que yo a este valor tengo que multiplicar por 2. Son dos de estas áreas. ¿Sí? Dos de estas áreas. Entonces, de 0 a 1,65, decíamos que ya lo tenemos calculado. Estaba, a ver, de 0 hasta 1,65 la teníamos acá, fíjense, era 0,455. O sea que si el 0,455 lo multiplico por 2, encuentro, esto me da 0,90, 0,9001, que vendría a ser el resultado que yo busco acá, que es este. ¿Bien? O sea que esto sería el 0,4505, dos veces, dos veces. Un área, un 0,45 hacia el lado de los positivos y otra área igual hacia el lado de los negativos. ¿Sí? Y llego al área completa que es la que no tiene. ¿Está? Ya vieron que haciendo el gráfico es bastante fácil guiarse para encontrar las áreas correspondientes. Vamos al próximo, dice la probabilidad de que esté entre menos 1,28 y 1,28. Es exactamente el mismo razonamiento. ¿Sí? A la probabilidad que tengo entre 0 y 1,28, la tendré que multiplicar por 2 para poder encontrar la probabilidad que me pide. ¿Sí? El mismo razonamiento que se hace. Digamos. Otro caso. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor a menos 1,07 y menor a 2,33? Fíjense ya, y acá me doy cuenta de que las áreas ya no van a ser iguales. ¿Sí? Acá me está diciendo mayor a 1,07. Espero ver, no sé si no está el gráfico o se saltea el gráfico. Sí, pero lo vamos a graficar nosotros. Sería mayor a menos 1,07. Lo grafiquemos. Si esto es 0, menos 1,07, supongamos que esté por acá. ¿Sí? Es mayor a menos 1,07
y menor o igual a 2,33. 2,33 es igual a 1, 2, por acá más o menos. El hecho de hacer el gráfico no es tanto la exactitud, sino que encontrar cuáles son las áreas que me van pidiendo, ¿sí? Entonces acá, esta área, fíjense, yo la voy a poder calcular sumando 2, ¿sí? Primero, esta de 0 hasta 2,33 la voy a tener en la tabla, ¿sí? O sea que esta parte la busco en tabla, buscando z igual a 2,33, ¿sí? Y esta parte de acá que me falta calcularla, ¿sí? También la voy a tener en la tabla, pero buscando, o sea, la tendré que buscar a esta área, a esta partecita de acá, a la izquierda, tengo que buscar la equivalente hacia la derecha y me doy cuenta que la equivalente está entre 0, perdón, de 0 hasta 1,07, ¿sí? La equivalente desde menos 1,07 hasta 0 es 0,107. Entonces busco en la tabla, también está para z 1,07 y tendré que sumar las dos áreas para llegar al total, ¿sí? Entonces, fíjense, en la de 1,07, si quieren la vamos a buscar, a ver si la encontramos. 1,07 sería, no voy a borrar para no olvidarme, 1,07 sería 1,0, entrar por 1,0 y voy hasta el 7, sería 0,35, 769, ¿no? Entonces esto sería 0,35, 769 más la de 0 hasta 2,33. Voy a buscar el 2,33, no lo voy a tener acá, a ver, vamos a tener que ir más abajo. Entro por 2,30, 2,3, 0,123, 10, 0,49, 0,10, 0,49, 0,10. O sea que esta será 0,49, 0,10. La suma de las dos me va a dar el total que yo busco acá, ¿sí? Que debería ser el 0,084. A ver si me da. 0,35769, a ver. Sí, me da 0,8478. ¿Sí? Este es el resultado. Entonces llegué sumando dos áreas distintas, usando la tabla por parte, digamos. ¿Sí? Es así. Esta tabla siempre se usa, digamos, de esta manera, o sea, tratando de buscarle la vuelta de acuerdo a cómo funciona la misma tabla. Vamos a otro caso, dice la probabilidad de que z sea mayor a 2,65. Fíjense, mayor a 2,65. Yo acá en este gráfico está esa área. Esto de acá es 2,65 positivo, ¿sí? Entonces me está pidiendo cuál es la probabilidad o el área que va desde 2,65, dice mayor a 2,65. Sería de 2,65 hasta infinito, ¿no? Porque esto, z, acuérdense que va hasta infinito. Entonces esto también se lo puede expresar diciendo mayor a 2,65 y menor que infinito, ¿sí? También se lo puede expresar de esta forma, tranquilamente. Voy a borrar para que no quede desprolijo. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos para calcular? Acuérdense, de vuelta, la tabla me da valores de área desde 0, desde el medio, hacia un z hacia la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Yo podría calcular tranquilamente el área desde 0 hasta 2,65, ¿sí? O sea, yo podría calcular, la voy a trazar así para que se diferencie. Esta área está en la tabla. Si yo busco 2,65, la obtengo, ¿sí?
Ahora, no es el área que busco. El área que busco es la siguiente, digamos, desde el mismo punto 265, pero hacia la derecha. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Por simetría decíamos que esto, ¿no es cierto? Las dos curvas son exactamente iguales, ¿sí? La mitad, digamos, yo parto esta mitad, este gráfico al medio, esta mitad es igual que esta otra, ¿sí? Por lo tanto, si yo busco el área de toda esta mitad, ¿sí? El área completa desde 0 hasta menos infinito, se podría decir que va a ser 0,5, ¿sí? O ser muy cercana a 0,5, ¿sí? Y del otro lado lo mismo, esta área completa, ¿no es cierto? Completa hasta infinito, se la puede calcular diciendo que es muy parecida a 0,5. ¿Por qué digo 0,5? Y porque decimos, el área debajo de toda la curva va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Por qué digo que va a ser igual a 1? Y porque sabemos, por concepto de distribución de probabilidades, que la suma de todas las probabilidades de los valores, de todos los valores posibles de una variable, esa suma, si yo sumo todas las probabilidades de todos los valores posibles, va a ser 1, siempre tiene que ser 1. Y eso está representado por toda el área de la curva. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, si yo digo que la mitad es 0,5, entonces yo podría hacer 0,5, que es todo, desde 0, desde acá, en adelante hasta más infinito, es 0,5, y a eso le resto, ¿no es cierto?, lo que tengo en tabla, que es esta parte, y obtengo esto que acá, que es, en definitiva, lo que busco. O sea, todo 0,5 menos lo que tengo en tabla, voy a obtener esta parte. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a operar acá? Voy a decir, generalmente, si ustedes quieren exponer este 0,5 en términos de probabilidades, a ver, lo hagamos acá, yo pondría la probabilidad desde 0 hasta infinito, ¿sí?, menos la probabilidad desde 0 hasta 2,65. O sea, este caso que está acá sería igual a hacer toda el área, que es 0,5, y acá es una convención, digamos, si bien se sabe que no es exacto, nunca va a ser 0,5 exactamente, pero se va a ir acercando cada vez más, y generalmente ya a partir de los 4 desvíos, a partir de que z sea 3 o a veces 4, ya tomamos como que el área es 0,5. Está muy cercana a 0,5. Entonces, el área de la curva, debajo de la curva, va a ser 0,5 menos lo que está en tabla, desde 0 a 2,65. Vamos a la tabla, buscaremos el 2,65. Voy a 2,6, entonces 2,6, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 0,49, 59, 8. 0,49, 59, 8. Pondré acá 0,49, 59, 8. Y 0,5 menos 0,49, 59, 8 me va a dar el valor que tengo calculado acá, la resolución, que es 0,040. ¿Sí? Bien. Bueno, esto quedó acá medio improlijo, pero hay que razonarlo, ¿no? Hay que razonarlo, hay que pensarlo, pero va siempre de la mano de aprovechar la propiedad de simetría de la curva de normal. Que siempre nos aprovechamos de eso. Bien. El otro caso dice, como acá, z menores de 2,42. Menores a 2,42. Si vamos al gráfico,
menos 2,42 lo tenemos acá, y menores a menos 2, también lo podríamos poner diciendo que z es mayor, perdón, mayor, sí, mayor a menos infinito, sería, y menor a menos 2,42, es decir, está entre menos infinito, acuérdense que z tiene el rango de variación de menos infinito a infinito, desde menos infinito hasta 2,42, y vamos a buscar esa área, ¿sí? Esto seguiría así, acuérdense que esto sigue, 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 nunca lo corto, pero siempre se acerca cada vez más. Y bueno, ¿cómo hacemos? Exactamente como veníamos operando. Como esto está a la izquierda, busco el área equivalente hacia la derecha, ¿sí? Es como si yo doblara esto, lo tuviera en un papel, y esto lo doblo, ¿no es cierto? Lo doblo el papel y veo dónde cae. Entonces seguramente va a caer en los 2,42 de acá, por acá, y me va a quedar que calculemos toda esta área hasta allá. Este es el área equivalente de esto. Entonces, ¿cómo voy a operar? Y bueno, haciendo lo mismo, ¿no? ¿Esto cómo lo hago? Es la probabilidad desde cero, perdón, desde cero a infinito, que es el 0,5, menos la probabilidad desde cero hasta los 2,42 totales. Que eso lo tengo en tabla, ¿sí? Esto es lo que está en tabla. Buscando el 2,42, me voy y hago la resta y voy a encontrar seguramente el resultado que tengo acá. ¿Estamos? Sería el caso similar. Cuidado de perderse, ¿no? Cuidado de perderse, sobre todo cuando estamos, que diferencien bien cuál es el área que busco respecto de los valores de z, ¿sí? Es muy usual confundirse entre 0,5 si es valor de z o si es un área debajo de la curva, ¿sí? Porque el área debajo de la curva son probabilidades y el valor de z es el valor de la variable estandarizada, ¿sí? Bueno, esto hay que practicarlo, ¿sí? Hay que practicarlo, ejercitarse bastante, porque de ahí es donde salen muchas dudas y muchos inconvenientes que se los pueden resolver fácilmente. Bien. El último caso, se lo dejo también para ustedes, dice la probabilidad de que z sea mayor a 1,39 o, se dice o, menor a menos 1,39. Cuando dice o, bueno, en este caso que dice o, la o en probabilidad era unión, y la unión era el signo más. O sea que hay que sumar estas dos áreas, calcularlas por aparte y después sumarlas, ¿sí? Esta va a ser el área en los puntos positivos y esta en los puntos en el área negativa. La ayudita que van a tener es que es la misma, ¿sí? Es la misma, con lo cual, bueno, ya se van a dar cuenta que estas dos áreas son mayor a 1,39, es exactamente la misma área que menor a menos 1,39, o sea que va a ser duplicar las áreas y llegar sumando al valor que nos pide el práctico. Bueno, entonces, de esta forma se calcula, digamos, o se puede llegar a dar con el resultado de las áreas, de cualquier área debajo de la curva. Si yo les pusiera un gráfico y le digo, a ver, de este gráfico me calculan esta área, supongamos, ¿sí? Entonces ustedes ya saben
¿Cómo se podría calcular? Supongo que este valor sea menos 2. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ustedes ya podrían calcular esa área con la tabla, ¿sí? Sabiendo el manejo de la tabla y arreglándose acá, sumando o restando áreas o haciendo alguna operación para poder llegar a dar con el área que uno está pidiendo. ¿Tá? Esa sería la lógica o la forma de trabajar. Yo les doy un valor y ustedes me dicen el área. Bueno, vamos ahora al siguiente caso. Si ustedes, si más o menos me entendieron la primera parte, esta parte la pueden llegar a agarrar mejor. Dice, obtenga el valor K en las siguientes ecuaciones para la variable aleatoria normal estandarizada C. Entonces, fíjense, me dice, inciso A. Me dice, la probabilidad de que Z sea mayor a un valor K, que es el que yo tengo que averiguar, cuál es el valor K, es igual a 0,01. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el ejercicio anterior me daban este valor K y nosotros averiguábamos la probabilidad, o sea, la probabilidad del valor que yo averiguaba con la tabla. ¿Sí? Ahora es el revés, es el proceso inverso. Es decir, el ejercicio me da la probabilidad o me da el área, digamos, el valor del área, y me pide que yo le calcule con qué valor de Z yo calcule esa área. ¿Sí? Que en este caso el valor, para no repetir este Z, pusieron K. ¿Sí? Yo podría poner acá Z sub 0, sería lo mismo. Pero bueno, es el K. Como estamos hablando del proceso inverso, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer también el mismo proceso inverso, ¿sí? A los efectos de calcular. ¿Cuál era el proceso que yo seguía en los ejercicios anteriores? Fíjense, el proceso inverso era, me daban el valor de Z, yo iba a la tabla, buscaba los valores de Z, ¿no es cierto?, en las filas y en las columnas, cruzaba y encontraba la probabilidad. ¿Sí? Estos eran los valores de Z, esta es la tabla. ¿Sí? Ese es el proceso que hacíamos hace rato. Ahora va a ser al revés. Yo voy a ir a buscar el valor de la probabilidad en el medio de la tabla. ¿Sí? Voy a tener que buscar dónde está. Una vez que ubique el valor o ubique un valor cercano, voy a ir para arriba para encontrar el segundo decimal, para el costado para encontrar la entera y el primer decimal, y voy a llegar a Z, que es el valor que me piden. ¿Sí? Entonces yo voy a entrar por la tabla, pero por los valores del medio, y de ahí voy a ir para encontrar Z. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Veamos a ver si se deja si se deja calcular. Dice, la probabilidad de que Z sea mayor a un determinado valor es igual a 0,01. Esto también requiere de una gráfica, ¿sí? Para mí es imprescindible hacer la gráfica. ¿Cierto? Nos vamos a cansar de hacer montañitas de normal. Fíjense, esto siempre marcando el 0. Si estamos hablando de Z, esto es Z, esto es 0. Entonces dice, la probabilidad de que Z sea mayor a algo es 0,01. ¿Sí? Si yo yo ya sé que la mitad de esta área, digamos, toda esta área es 0,5, perdón. La otra mitad es 0,5. O sea que del 0,5 yo tengo que llegar a un área 0,01, muy pequeñita. ¿Sí? Pero me dice que la probabilidad de que Z sea mayor que un determinado número es muy pequeñita. Entonces el área que me piden es estar a la derecha, o sea, sería esta. Esta sería el área que vale 0,01 y me piden este valor de Z sub 0, o de K, perdón, vamos a poner K. Esta situación sería lo que está marcado acá. La probabilidad de que Z sea mayor a un K es igual a 0,01. Acá los Z mayores a este K. Bueno, entonces, ¿cómo hago para encontrar este K? Bueno, pregunto a la audiencia.
¿Qué valor de probabilidad busco en el medio de la tabla? ¿Qué valor de probabilidad voy a buscar en la tabla? Voy a buscar 0,01 como la tabla. ¿Qué me contestarían? ¿O qué área buscarían para llegar a este valor de K? Profe, el área de 0 acá, Correcto. ¿Y cuánto es esa área? 0,49, profe. Correcto. Que sería hacer 0,5, que es toda esta área, menos 0,01. Entonces, esta sería el área que yo buscaría, ¿cierto? Para llegar a este valor de K con la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si buscamos el 0,49, vamos a la tabla, buscaríamos acá adentro, ¿no? Acá dentro de la tabla tenemos que buscar el 0,49. Generalmente lo que vamos a hacer en principio es buscar el valor más cercano, ¿sí? Vamos abajo, 0, acá mira, 0,48, 0,48. Acá vamos por el 0,48, seguimos, por acá nos acercamos. Y el más cercano sería, bueno, vamos a ver este, 0,49, 0,10. ¿Sí? Ese sería el valor más cercano. A ver, ¿ese es el valor más cercano o es este? Habría que determinar. A ver, si yo hago 0,49 menos 0,48983, me da 0,00017. Y acá me da 0,010. Ya que estamos bien. El valor más cercano sería este. Una vez que tengo el valor del área, tiro para arriba para buscar los valores del z, ¿sí? Incluso para buscar, sería 230 y 2,30, 233. De arriba, 233. O sea que quiere decir que el K que yo busco es 2,33. 2,33. Nosotros en la resolución, fíjense, en la resolución que tenemos nosotros, te dice, bueno, acá está el valor que buscamos en la tabla, ¿sí? De 0 a z sub 0, buscaremos un 0,49, que sería este. Y después, acá al costadito, tenemos el valor exacto, ¿sí? Sacado obviamente con el Excel. Como nosotros trabajamos, vamos a trabajar con la tabla, siempre lo vamos a tratar, lo vamos a aproximar, salvo que nos dé el valor exacto. Pero el 233 está bien, estaría bien si es que les toca en un parcial o en algún cálculo que les pidamos, con eso ya estaríamos bien. ¿Sí? O sea que esa sería la mecánica a partir de ahora. Tratar de buscar el valor de K teniendo como dato la probabilidad o el área, ¿sí? Vamos al segundo a ver qué hacemos. Dice, la probabilidad de que Z esté entre un menos K y un K es igual a 0,98. Entonces vamos a tratar de graficar eso. Si graficamos, asumimos que este valor K es igual que este, ¿sí? Estamos hablando de que K y K son iguales, ¿sí? Son los mismos valores, nada más que uno es negativo y otro es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que el área o la probabilidad entre dos valores iguales es 0,98. 0,98 es cercano a 1, ¿sí? Es muy aproximado a 1, con lo cual este 0,98 es un área que está tapando casi todo, ¿no? Casi todo. Y el hecho de estar entre dos valores que son iguales hace que yo piense en que el área que me están pidiendo se comportaría de esta forma, ¿sí? Sería una cosa así, entre dos valores, este va a ser menos K, este va a ser K, y el área que me están pidiendo, que me están diciendo como dato es esta, que es 0,98.
¿sí? Entonces la pregunta va a ser, ¿cuál es el valor K tal que la probabilidad de que Z esté entre esos dos valores de K, negativo y positivo, sea 0,98? ¿Cómo hacemos? ¿Qué me dicen? ¿Qué valores voy a buscar en la tabla? Voy a buscar el 0,98. ¿Qué opinan? El 0,49, porque hay que dividirlo entre 2. Claro, perfectísimo. Claro, ¿por qué? Porque en la tabla, acordémonos que la tabla me da probabilidades desde 0 hacia un valor K positivo, o hacia un Z positivo. Entonces acá, esta área que la tengo en la tabla, que va a ser toda esta parte, eso va a ser 0,98 dividido 2. O sea, que me da 0,49. Como es la misma que vimos acá arriba, quiere decir que K es 2,33 y menos K va a ser menos 2,33, porque es el mismo valor nada más que negativo. ¿Sí? Fíjense que es la misma área, 2,33. Acá está exacto. Bien. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando para todos los casos, ¿sí? Es muy recomendable hacer el gráfico. Estos ejercicios se los dejo para ustedes para que traten de verlos y llegar. Acá está la solución, más o menos las áreas que se buscan. No más o menos, las áreas que se buscan están acá. Y esta sería la solución exacta. Ustedes llegarían a una solución acá aproximadamente igual, no igual a esta exactamente, pero aproximadamente igual, trabajando con la tabla, ¿sí? Entonces eso se lo dejo para ustedes, para que practiquemos y nos familiaricemos con la tabla. A esa tabla la vamos a usar bastante, por eso es que hay mucho ejercicio con esa tabla. Bueno, acá dice, en el ejercicio 12, vamos acá a la guía, este lo tenemos de la guía. Eso sería, lo que hicimos entonces sería el 10 y el 11. Les dejé parte del 11 para ustedes. El 12 dice, remítase a la respuesta del ejercicio 11, D y E. ¿Sí? El 11, D y E está hablando de este y E. Fíjense. Desde menos K hasta K, los dos casos, nada más que distintas probabilidades. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona esta respuesta con la regla empírica? Dice. Bien. ¿Se acuerdan que la regla empírica que vimos en los primeros prácticos, habíamos dicho, funcionaba siempre y cuando la distribución era simétrica? En ese entonces hablábamos de distribución de frecuencia, o sea, de histogramas, ¿sí? Después incluimos la distribución de probabilidades y caímos en cuenta de que esos porcentajes se pueden y son asimilables a una probabilidad, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una distribución simétrica, como en este caso, la regla empírica funciona bastante bien. En realidad funciona. Si venimos acá y les muestro acá el primer gráfico que tengo yo acá, fíjense, nos damos cuenta que como es una regla empírica, digamos, es perdón, una figura simétrica, y la regla empírica, ¿qué nos decía? Entre la media menos un desvío y más un desvío, teníamos el 68% de los datos. Que ahora acá esto es probabilidad. Yo voy a decir, la probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1 va a ser 0,6826. O sea, la probabilidad de encontrar un valor de Z entre menos 1 y 1, menos un desvío respecto a la media y un desvío respecto a la media, va a ser 0,68. Entre dos desvíos, entre menos 2 y 2, va a ser 0,9544. Y entre menos 3 y 3, 0,99. Y entre menos 4 y 4, casi el total del área debajo de la curva, ¿sí?
sea que la relación entre la regla empírica y la normal es muy estrecha, digamos, en realidad se aplica totalmente. ¿Tá? Eso es lo que se verá, eh, lo que quiere que ustedes relacionen en el ejercicio cuando les piden que relacionen este punto. Si se fijan, el D habla de 0,68, o sea que el K seguramente es 1, y el E dice 0,95, acá seguramente el K es 2. Les tiene que dar así, les debería dar así. ¿Por qué? Porque funciona la regla empírica, porque funciona, porque es simétrico. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de esto y les voy a dejar para la casa. Y nos va a quedar el resto para las clases que vienen. La clase que viene, tenemos que terminar con el práctico, ¿sí? Fíjense, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Acá. El punto 3. Esto ya es una aplicación, ya no es simplemente cálculo ni uso de la tabla, sino que es ya un caso en el cual vamos a calcular probabilidad. Dice, se encontró que un conjunto de calificaciones de examen en el curso de estadística introductoria se distribuía normalmente con media de 73, que tiene da mu, y una desviación estándar de 8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo más, dice, una calificación de 91 en este examen? Bien, vamos aquí, vamos acá. Entonces, mi variable, dice, es calificaciones en un examen de estadística introductoria. Yo lo que sé es que esas calificaciones se distribuyen normal con una media de 73 y un desvío de 8, si no mal recuerdo. A ver. Media 73 y desvío de 8. Perfecto. El inciso A me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo más una calificación de 91? A lo más, como mucho, como máximo sería. O sea que lo que me está pidiendo, como máximo 91, lo que me está pidiendo es que calculemos la probabilidad de que X, calificaciones en un examen, sea menor a 91. Menor a 91. ¿Sí? Bien. Pregunta al auditorio. ¿Está bien que ponga menor o deberé poner menor o igual? ¿O pongo o menor solamente? ¿Qué opina usted? Menor o igual, profe. Menor o igual. ¿Alguna otra opinión? Pongo menor o igual. ¿Así está bien? ¿Nadie opina nada diferente? Bien, perfecto. Menor o igual entonces. Entonces, digamos, la probabilidad que X sea menor que 91, ¿cómo la calculamos? Vamos a hacer el gráfico.
Hacemos el gráfico, tiramos nuestro gráfico. Fíjense, cuando yo grafico y todavía no estandaricé la variable, porque mi variable es esta, calificaciones, en un examen de estadística, yo tengo mi X y la media va a ser 73, ¿no? La media va a ser 73, con lo cual este punto que está acá es 73. Y voy a tener desvíos de 8. Quiere decir que las distancias entre los desvíos va a ser 8, 8, 8 y 8. ¿Sí? 8 para allá, 8 para acá. Cada distancia de desvío será 8 desvíos. Yo, por lo que vimos, por lo que sabemos, entre más o menos 3 desvíos, es decir, si yo grafico acá, este es un desvío, este otro 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 desvío, yo sé que entre esas magnitudes, entre estas distancias, ya tengo que tener casi el total de la curva, ¿sí? Por eso es que yo, en términos de desvíos, no me voy tan allá, no grafico tantos desvíos. A pesar de que yo sé que X varía de entre menos infinito e infinito, ¿sí? Pero yo ya sé que entre más o menos 3 desvíos está el total de la curva, ¿sí? Eso por regla empírica, ¿sí? Simetría. Bueno. Habíamos dicho, si yo tengo esta situación, yo tengo que estandarizar la variable para poder usar la tabla, porque la tabla es de una z normal estándar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, graficaremos otra línea más y vamos a estandarizar. Acá vamos a poner los valores de z. Este 73 en valores de z, ¿cómo hacemos para estandarizar? Decíamos, la fórmula de estandarización era x menos mu sobre el desvío, ¿sí? Si yo hago 73x menos la media, 73, me va a dar 0. Por eso es que la media en z siempre es 0, ¿sí? Ahora, lo que me está pidiendo el ejercicio es la probabilidad de que x sea menor a 91. Si yo tengo 73 acá, dame un segundo. Entonces, el 91 andaría por acá más o menos, ¿sí? 91. Entonces, ¿qué quiere decir? La probabilidad de que x sea menor a 91 implica que el área que me está pidiendo que calcule como probabilidad de ocurrencia es toda esta área. Toda, hasta el menos infinito, ¿sí? Entonces, para hacer esto tengo que primero estandarizar el 91, o sea, llevarlo a valores de z para poder usar la tabla. O sea, tengo que averiguar este valor de acá. ¿Cómo hago para eso? Y bueno, fórmula de estandarización. 91 menos la media, 73. Dividido el desvío, 8. ¿Cuánto da eso? 91 menos 73 dividido entre 8 me va a dar 2.25. O sea que en términos de z, ese 91 es 2.25. Entonces, ¿cómo hago acá? Ya lo estandaricé, entonces me va a quedar la probabilidad de que z sea menor a 2.25. ¿Cómo hago esto para calcular esta área? Voy a la tabla. ¿Qué calculo? Bueno, toda esta área, desde menos infinito hasta 0, habíamos dicho es 0,5. ¿Sí? O sea que acá voy a tener la probabilidad desde menos infinito hasta 0, va a ser 0,5, y a eso le tengo que sumar, ¿no es cierto?, esta parte de acá, desde 0 hasta los 2.25, que lo tengo en la tabla. O sea, de 0 hasta 2.25. De 0 a 2.25, y bueno, ¿de cuánto da? Vamos a la tabla.
busco en la Z 225, 220, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 0,48, 77, 8. 0,48, 77, 8. Entonces acá 0,48, 77, 8 de la tabla. Y acá pongo tabla. Sumo y me va a dar 0,98, 77, 8, que es lo que me pide. Y acá, lo importante es que no me quedo con el valor solamente, sino que concluyo o leo el valor. Conclusión. Entonces, ¿cómo sería acá? Hay una probabilidad de 0,98778 de, perdón, ¿de qué? Dice, de, según el enunciado, a ver, acá lo tengo, obtener una calificación a lo más, o como máximo, de 91. Y ahí está, ahí estaría completo, ya interpretado y todo. O sea que, fíjense, la mecánica es, yo parto de los valores, parto de una situación en la cual tengo valores de X, y yo para poder calcular las probabilidades de esos valores de X, tengo que primero estandarizar, llevar los valores de X a valores de Z, para poder ir a la tabla, y recién calcular las probabilidades y después interpretar. ¿Sí? Bueno, estamos en tiempo, así que vamos a dejar acá. Me dejó picando acá la pregunta que hice, pero a ver, vamos a ver si está contestada en el chat. Voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, después de este bache, dice en el chat, dice menor o más, menor es indiferente, menor. Dice, bueno, la respuesta la vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Así que, ajá, Daniela me dice menor o igual no sería porque le sumo 91. Podría ser, es decir, que podría ser 91. Podría ser. Me gustaría que discutan entre ustedes, se peleen un poco a ver qué es lo que dice cada uno. Ajá, Florencia dice indiferente porque es una variable continua. Pero la probabilidad de un punto no es cero.
dice Francisco. Bueno, creo que va por ahí la mano, ¿sí? Va por ahí. Nosotros ya habíamos visto que la probabilidad en un punto en variable continua era 0, ¿no? Ya está. Entonces ya me ahorro en la clase que viene, para explicar la clase que viene. Perfecto, Marcos dice, el modelo normal se trata de variables continuas y ahí nadie puede tomar un valor específico. Correcto. Ahí está la respuesta. Es decir, poner menor igual o menor es indiferente. Es igual, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la probabilidad en un punto es 0, y eso ya lo discutimos, y ya lo demostramos incluso en una de las clases anteriores. Bueno, me ahorraron entonces la explicación del clase que viene. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos en la clase que viene. Vamos a terminar este práctico, así ya la semana que viene entramos ya en ambiente de parcial. Bueno, si Dios quiere, será hasta el día viernes a esta hora. Ya les voy a poner el link y les voy a hacer acordar por las notificaciones. Gracias.